nuestro corazón y hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Así que les convoco a leer en la palabra del Señor el texto que nos servirá de base en el día de hoy, tanto en la mañana como luego a las 19 horas. Es el texto de 2 Pedro, un texto no habitual quizás en nuestras lecturas, pero formidable texto, segunda carta de Pedro en el capítulo 1, con una enseñanza riquísima. 2 Pedro, no se prive de leerla, está en el boletín de música el texto, pero también usted puede buscar en su propia Biblia este texto. Y si ve a alguien que no lo ha encontrado, comparta con la persona de al lado y tenga también cómo hacer sus anotaciones para enriquecer lo que digamos, para aplicar lo que digamos, para continuar, para registrar quizás algún compromiso que usted asuma a partir de la palabra de Dios. Siempre es bueno tener un bosquejo, una anotación. En mi caso, yo llevo generalmente alguna hojita, pero cada uno busque, encuentre, haga lo que desea para que luego le sea práctico a usted mismo. 2 Pedro, insisto, en el capítulo 1. Yo pondría como título, añade del verbo añadir, añade lo mejor que eres. Añade, agrega, incorpora a lo mejor que eres. ¿Sí? Como llamando a un protagonismo activo, como llamando o convocando a un involucramiento apasionado, inteligente, jugado, esforzado y dedicado. Añade lo mejor que eres. Y vamos a leer el texto, y ya van a ver por qué de ese énfasis que pone Pedro. En el versículo 3 de este capítulo, y voy leyendo el pasaje saboreándolo, para no correr, no deslizarnos sobre él, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahora hace un punto y coma e inicia una idea que se suma a la anterior. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y hay una intención para esta añadidura, y la señala Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro sugiere en una primera instancia que para conocer a Dios de primera mano,
para conocerlo a Dios de una manera experimental profunda, para ahondar en el vínculo con Dios, debemos añadir en abundancia a nuestra fe, que es dada por Dios, virtudes. Señala solo alguna en este caso, hay muchísimas más. Señala 7, a las que llama en nuestra traducción: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Resumo: para adquirir de forma productiva, perfectamente aprovechada, un conocimiento de primera mano, un conocimiento adecuado, un conocimiento apto, un conocimiento intensivo de Dios, hay dos cosas que señala Pedro. Por un lado, la fe que Él otorga, la fe que Dios otorga. Fe a la que respondemos con nuestro asentimiento con la mente, con nuestra confianza con el corazón y con nuestra voluntad decidida como acción responsable de seguimiento. Pero lo que nos ocupa en este día es lo que Él pide ahora de manera más subjetiva a cada uno de nosotros. Y lo señala con un verbo poderoso, el verbo añadir, añadir de nuestra parte. Decía a los hermanos que presidieron nuestro acto en el día de hoy que la palabra que utiliza aquí Pedro es la palabra que se usa todavía en griego para extraer la palabra coro o todos los derivados, coreografía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era la palabra que describía a la persona, esto de añadir, que contribuía generosamente para que una puesta en común, como un coro, resultase exitoso. Entonces Pedro lo que está diciendo: sobre la base de la fe que Dios te ha dado, que te ha dado a ti, que me ha dado a mí, que nos ha dado a nosotros, yo debo poner con diligencia, con esfuerzo, debo hacer lo necesario, debo hacerlo con participación personal, profunda, con deseo, con determinación, con esfuerzo. Pedro dice con diligencia, lo cual indica doblando la energía, agregando esfuerzo, con intensidad, considerándolo prioritario, lo mejor que tengas de tu vida, lo más importante sobre lo importante, lo mejor sobre lo bueno, etc. Y eso que pide que añade es lo que brevemente vamos a considerar. No es todo lo que se puede añadir a nuestra fe, pero al menos son 7 capacidades que son fantásticas. ¿Para qué ayudan esas capacidades? Para conocer a Dios en mayor profundidad. Cuando ignoramos trabajar, cuando ignoramos añadir, cuando superficialmente no trabajamos sobre nuestra fe con eso, nuestra capacidad de conocimiento de Dios se ve reducida, se ve entorpecida, se ve simplificada, no es tan apta, no llega a los niveles de profundidad. De manera que lo que vamos a ver es tremendamente importante. Sería bueno tomar nota y ver luego cómo podemos entrenarnos, cómo podemos prepararnos, cómo podemos desarrollar semejantes virtudes a los efectos de profundizar, tener herramientas más sólidas para conocer a Dios de primer modo, de primera mano, de manera directa. Dice, añade a la fe, nuestra versión Reina Valera traduce virtud, añade virtud. Aquí puede significar esto la capacidad operativa y eficiente para alcanzar lo que Dios pide. Es decir, esta virtud es lo que hace que uno
sea lo mejor de lo que puede ser. Simplifico la pregunta. A la fe que posees, debes estar seguro de ocuparte y de entrenarte para que vos puedas ser, para que yo pueda ser lo mejor que puedo ser. Pregúntese usted, ¿cree haber alcanzado, cree haber desarrollado en cualquier plano de su vida preciosa lo mejor para lo cual Dios le convoca? ¿Cree usted estar haciendo el suficiente esfuerzo personal? Poner toda la diligencia, toda su inteligencia y todas sus emociones para lograr todo lo que usted pueda. Imagínese tantos momentos en que uno tiene de acciones infantiles, aun cuando somos adultos. Imagínese los caprichos y los berrinches que cada uno de nosotros puede poner. Las dejadeces que cada uno de nosotros tiene sobre su cuerpo, sobre su inteligencia, sobre su vida emocional, sobre su vida espiritual, lo que no contribuye para nada, en absoluto, a entregar su virtud, es decir, la plenitud de usted. ¿En qué dificulta eso? En que no conocemos a Dios en profundidad más de lo que podemos por semejante negligencia. Después volvemos. La segunda cosa que pide es, añade a tu fe conocimiento. Es el conocimiento que da lo vivido, el conocimiento que surge a partir de la obediencia. Recuerde que en la Biblia, para conocer a Dios, el camino, el vehículo, el momento en que lo conocemos es cuando obedecemos a Dios. Lo conocemos a través del conocimiento de su palabra, pero no solamente de su palabra conocida, sino de su palabra ejecutada. El prudente es aquel que escucha la palabra y ¿qué hace? La vive. El necio es aquel que la escucha y ¿qué hace? No la vive. No podríamos vivir la palabra viva de Dios sin conocerla. Pero el conocimiento se produce cuando la hacemos, cuando la vivimos, cuando ejecutamos la voluntad de Dios. ¿Cuándo lo conocemos? Cuando aprendemos que Dios nos dice tal cosa y lo hacemos. Ahí hemos aprendido y seguimos creciendo. Cuando vemos que Dios dice tal cosa y con su sabiduría y su fuerza, ¿qué cosa hacemos? La vivimos, la practicamos. Conocimiento. La tercera cosa que pide en la virtud con la cual se pelea Rodolfo, y yo también. Paciencia, Rodolfo, de la cual hablaste. Pero paciencia, no como decías tan sabiamente como de costumbre, resignación, creo que usabas esa palabra, que estaba en alguna versión antigua, como es soportar lo que venga. No, no es esa la idea. La idea es resistencia y superación de la dificultad y la angustia. Capacidad de trabajo con expectativa cierta de no ser derrotado por dificultades, sino que las dificultades están, es necio no reconocerlas, es necio ser infantiles frente a las dificultades, ¿sí? O subestimar las que ocurren a los demás. No, las dificultades están. Pero el paciente, según la Biblia, ¿sí? El que permanece con resistencia es aquel que triunfa. Es el que a pesar de la dificultad, en medio de las dificultades, sabe inteligentemente, emocionalmente, con capacidad interna, añadir a su fe paciencia y superar. La otra virtud que traduce piedad es un término que en castellano a veces no sabemos bien qué quiere decir, ya casi no usamos piedad. Por favor, piedad indica sé compasivo, ¿no? Pero piedad aquí es la conciencia práctica de la presencia de Dios
en todos los aspectos de la vida. Piedad es la actitud y la obediencia que resulta de centralizar a Dios en la vida y actuar en relación. Piedad es la inteligencia práctica de decir, Dios está en el centro, yo voy a reaccionar frente a Él, voy a moverme frente a Él como es propio de Dios. Es decir, centralizando a Dios en la vida, centralizando a Dios en el pensamiento, centralizando a Dios en la emoción y en la devoción. Pide eso, añade piedad. Luego dice, añade afecto fraternal, una palabra bella, encantadora, que sugiere la comprensión mutua y el cuidado entre los hermanos. A veces pueden ser los hermanos de la propia familia, el buen trato entre los hermanos. En mi caso, dos hermanas. Pero también puede sugerir a los hermanos en la familia eclesial. Es el afecto fraterno. ¿Bien? Y la última virtud, es la más poderosa de todas, amor, agape en la Biblia, que es el compromiso voluntario, libre y esforzado de buscar el bien más elevado de las otras personas. Es el brindarme totalmente, libremente, es decir, sin nada que me obligue para hacerle el bien a los que tengo cerca. Jesús amplió eso a una categoría tan tremenda que dijo, este es el nuevo mandamiento que les voy a dar, esta es la nota distintiva con la cual sabrán que son mis discípulos, que os améis unos a otros como yo les he amado. Y Jesús elevó esa categoría al amor no solamente al que me ama, sino al amor al enemigo, virtud única prácticamente en el Evangelio, distintivísima de Jesús, identitaria con el cristianismo. Amor, amor. Cuando uno revisa estas 7 virtudes, descubre a veces con dolor, por eso el desafío de hoy, qué poco debemos estar creciendo en el conocimiento de Dios. Al no añadir con responsabilidad, con la palabra que utiliza aquí, diligencia, al no ocuparnos esforzadamente de entrenarnos para que los cristianos vivamos en plenitud estas y otras virtudes, ¿qué es lo que nos ocurre? Lo que dice aquí, corremos el riesgo de estar ociosos y ¿qué más dice? Ciegos, ignorando, dejando de lado el tiempo inicial de limpieza de nuestros propios pecados y quedándonos, aunque tengamos muchos años de experiencia cristiana, como repetidores de un primer grado. Crecer hasta un cierto punto y luego no evolucionar, no madurar en la comprensión adecuada del conocimiento de la voluntad de Dios para hacer la voluntad del Señor agradable y perfecta. Repasen por un minuto los enemigos que tienen cada una de estas virtudes. Cuando hablamos de virtud, la primera, a la fe añade virtud. Decíamos que la virtud es lo que hace que uno sea lo mejor de lo que uno puede ser y debe ser. El enemigo que se infiltra en nuestras filas es la pregunta, ¿qué tiene de malo hacer tal cosa? Usted nunca se hizo esa pregunta. ¿Qué tiene de malo hacer esto? Todos lo hacen. Conformidad con lo primero y lo fácil en nuestra militancia de discípulos cotidianos. La incapacidad de mirar con ahínco y con devoción cómo desarrollar desde nosotros lo mejor que tenemos. Precariedad en nuestro comportamiento frecuente. Qué pena.
incapacidad de crecer en el conocimiento de Dios por esa vía. Porque al no obedecer en eso, no hay manera de conocer más lo que Dios quiere. Chiquitito, mediocrito, bajito en la capacidad de brindarse. Es interesante cómo muchas personas perciben de qué manera, por ejemplo, nuestro cerebro está poco explotado, de qué manera nuestras emociones están poco sabiamente explotadas. Sí están explotadas, pero a veces exacerbadas para el mal, no para el bien. ¿Cómo está su vida? ¿Usted cree que ha alcanzado lo mejor de usted en cualquier esfera para decir, ya lo alcancé todo? No, hermano, no. Crezca, añada a su fe virtud. Fíjense el enemigo del conocimiento. Muchos cristianos no han completado la lectura del Evangelio. No la han completado. ¿Cómo podrían conocer? Quien ni siquiera lee el Evangelio, difícilmente crezca. Esa es la verdad, en conocimiento. Sin una información mínima de lo que enseñó Jesús, es muy difícil decir que conocemos la voluntad del Señor. Familiarícese con el Evangelio, profundice el Evangelio. Tenga un contacto directo con Jesús a diario. Querido Señor Jesús, ¿qué me pide? Yo tengo que resolver esta situación económica en mi vida. ¿Cuál es tu sabiduría? Tengo que resolver esta actitud de mi corazón. Señor, dame tu sabiduría. Quiero conocerla. Enséñame. Señor, me estoy peleando con mi vecino. ¿Cómo hago para conocer lo que tú quieres? Señor, tengo esta fuerza enorme que brota en mi interior para hacer tal cosa. Indícame, Señor, cómo canalizarla adecuadamente. Pero no confundir con legalismo. La trampa del conocimiento profundo es legalismo, es cerrarse y creer que una legalidad es firmeza. De ninguna manera, de ninguna manera. El conocimiento profundo va más adentro. No a una sabiduría especulativa, sino a una profundidad en el vínculo con Jesús, al conocerlo, de tal manera que sepamos efectivamente lo que Él quiere. Fíjese un enemigo de la tercera virtud que señala. ¿Cómo anda usted con la tercera? Dominio propio. ¿Cómo le va con eso? ¿Se autogobierna usted? Quizás sería bueno preguntar a los que tengo al lado y que mi señora les cuente de cómo lucho con eso, porque es quien me ve, ¿verdad? Y ahí sabe. Sí, dominio propio, que es la capacidad de encauzar los impulsos y los sentimientos para fines superiores. Para fines superiores. No para gritar yo. No para empecinarme yo. No para hacerme no sé qué yo. Sino para bendecir a quien tengo al lado y aún a mí mismo. No dejar de lado mi mundo emocional. ¿Cómo podría? No, sino encauzarlo para bien. Ahora fíjense en la sociedad circundante. Qué escasez de dominio propio. Qué descontrol del mundo emocional. Qué insatisfacción de todas las compulsiones habidas y por haber. ¡Qué pérdida de encauce de las fuerzas para el bien! Y qué justificación con propósitos escasísimos de tales desbordes. Con el eufemismo de que lo hago para tal cosa, cuando todo lo que indican es un descontrol absoluto de mi propio mundo emocional, como un potro desbocado, sugeriría la Biblia, como un barco sin timón, que desde un interior desbordado
no es capaz de embellecer la fuerza interior guiada por Cristo. ¿Cómo habríamos de crecer en el conocimiento si lo que hacemos es taponar con ese desborde del mundo emocional al Dios que quiere hablar? Ahí viene, Rodolfo, la paciencia. ¿Cuál es el enemigo de la paciencia? El facilismo. Engañosa muchas veces. La pobre resistencia. Ustedes saben que los manuales que más se venden, los libros que más se venden, son en los anaqueles cómo hacer algo rápido, con el menor esfuerzo posible, con el mayor éxito posible. Es decir, cómo hacerte millonario en 2 clases del señor japonés no sé cuánto. Cómo comer recetas que no engorden y que te den el mayor sabor en el italiano no sé quién. Cómo crecer rápidamente con 2 predicaciones y una oración del pastor Mackey. ¿No estaría bueno eso? Llenaríamos de gente. Llenaríamos de gente. ¿Ustedes no lo creen? Y no es para reír, es tristemente la caída en la trampa del facilismo que hace que la paciencia, que es una virtud hermosa de trabajar frente a las mayores dificultades, nos permita crecer en el conocimiento de Dios. Y fíjense las últimas, la piedad. ¿Cuántas áreas de nuestra vida no están tomadas por la soberanía de Dios? Nos hemos olvidado de pensar. Yo últimamente lo he insistido un poco en que en tu trabajo, en mi trabajo, en todas partes, Dios tiene que ser el soberano. No solamente el domingo en la iglesia, sino en tu trabajo el lunes. Bueno, martes, miércoles, lo cual es más difícil. En el partido de fútbol, Jesús tiene que ser el Señor. Y cómo diseñar una mirada de la vida a partir de Jesús. Eso es piedad, donde no existe secularismo, sino el gobierno, el señorío de Cristo en todos los aspectos de la vida. No existe tal cosa como vida privada y pública, vida de iglesia y vida de la profesión. Es una vida la que tenemos. Y las últimas 2 cosas, permítanme decirlas apropiadas. Fíjense cuánto maltrato vivimos en la cultura contemporánea. Cuánto trato violento, gratuito. Cuánta ignorancia y apatía hay al sufrimiento de las personas. ¿Sí? ¿Sí? Cuánta falta de respeto a las personas que tienen que guardar silencio, que están heridas, lastimadas. Qué bien harían. Cuánta sanidad habría a las personas mayores que se las respetara. Cuánto avasallamiento irrespetuoso, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, cuánto selfie hay. Quizás el enemigo contemporáneo del amor. Cuánto es mirarme yo a mí mismo, por el bien mío, por amor a mí, sin amor a los demás, sin amor a los demás. ¿Cuántas personas están carenciadas de amor? Tal vez sea la miseria más grande que mira la sociedad contemporánea. Amor, amor, amor. ¿Cómo habríamos de conocer en profundidad al Dios que nos ha dicho añadan a su fe virtudes, virtudes, para que no estén ociosos en el conocimiento, para que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho, sino que sepamos que hay una buena administración de lo que Él ha hecho. Dios bendiga tu preciosa vida. Dios fortalezca tu fe, te permita conocerlo mejor a vos, a mí, trabajando, dando nuestro esfuerzo diligente para añadir a la fe estas y muchas otras, para que brille en vos el conocimiento de nuestro Señor. Ocúpate de hacerlo, ocúpate de hacerlo.
A mí me encanta ver el esfuerzo de mucha gente para hacer algunas cosas. A veces miro a algunos chicos que practican su deporte favorito. Otras veces miro a algunas personas que se ocupan de ayudar a sus chicos a conseguir figuritas. Pasaba el otro día por el parque y hacen una cosa muy linda. Yo también alguna vez lo he hecho. Que cuando los chicos están juntando en el boletín las figuritas, hacen trueque en el parque, no sé qué, horas y horas esforzadamente. Qué lindo, qué participación buena, voluntaria con la familia. Ocúpate de tus virtudes, hermosas, las que pueden hacer crecer tu fe y el conocimiento de Dios. Y que el Señor te bendiga. Oramos. Padre bueno, tú eres el que da la fe. Sin ti no podríamos creer en el sentido pleno del término. Tú eres el que inicia la fe. Tú eres el que la hace madurar. Y Señor, has querido que añadamos a esa fe hoy esto que hemos visto. Pero habría mucho más. Haz, oh Señor, que nos ocupemos con interés, con diligencia, como quiere Pedro aquí, con esfuerzo, con dedicación, en hacer crecer aquello hermoso que tú nos das. Haz que lo podamos ver como individuos, como familias, como iglesia. Y qué bueno es que aquellos que todavía no han creído en Cristo, al mirar esa dedicación digan, esa es la verdadera sabiduría, ese es el verdadero conocimiento, cómo sigo a Cristo, en su nombre. Amén.